Señor Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, Padre, porque tú nos das de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, el cual penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y atraviesa todo nuestro ser y llega hasta la médula de los huesos. Esa es tu palabra, Señor. Hoy te decimos, Padre, danos ese maná del cielo que necesitamos, ese alimento espiritual que es el alimento de tu palabra, Señor, que llegue a nuestras vidas como una agua en el desierto, que la recibamos en nuestro corazón y que la pongamos por práctica. No queremos lo que suceda, Señor, cuando el sembrador sembró la semilla en tierra mala y no pudo producir, no pudo germinar, en piedras, en espinos. Nosotros queremos que tu palabra hoy, en este día, en esta tarde, noche, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que seamos verdaderamente hacedores de tu santa palabra y no oidores olvidadizos. Te damos gracias, Padre, y te decimos, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abramos nuestra Biblia en San Lucas, capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 3 al 5. Lucas 13, los versículos 6 al 5. Voy a empezar a leerlo. Dice de esta manera mientras lo pones en la pantalla. Dice: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El versículo 5 nos dice: os digo no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Acabamos de leer Lucas, capítulo 13, de los versículos 3 al 5. Y nos vamos a otra escritura más que se encuentra en el mismo libro de Lucas, pero ahora nos vamos al capítulo 24, de los versículos 46 y 47. ¿Cómo dice Ramón? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Amén. Y vamos a ver algo de San Juan el Bautista también en Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, de los versículos 7 al 10. ¿Qué nos dice? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Aquí podemos ver en estas escrituras que Jesús está diciendo a su iglesia que se trata de una negación, de negarnos a sí mismo, de negarnos a nuestra carne y de tomar la cruz, esto es, vivir en el Espíritu. El Señor dijo a Pedro: si alguien quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Claramente, pertenecer a la iglesia del Señor significa que meramente creer en Él, en verdad, en espíritu. Muchos cristianos de hoy en día simplemente dicen: yo creo en el Señor, yo doy mi voto de aceptación al Señor Jesucristo, y eso me hace miembro de su grupo, de su partido. Pero una vez que dan esa aprobación, se alejan y se olvidan de su señorío sobre sus vidas. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá que eso. Significa comprometerse a seguirle, y eso conlleva una vida de negación propia y de tomar una cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de nuestro Señor Jesús, dice Mateo 10:38, no es digno de mí. Es difícil entender estas cosas. Todo aquel, dice la Escritura, que no toma su cruz y sigue en pos de Jesús, no es digno de Él. Nuestro Señor aclara: si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir y ser perseguido por tu fe en mí. Prepárate para negarte toda fama, toda aceptación y búsqueda de placer mundano. Algo difícil. Si eso en verdad nos está diciendo el Señor, la vida no va a estar tan fácil. Así que tenemos que creer no solamente en Él, sino que tenemos que aceptar que significa comprometernos, que significa seguirle. Y esto verdaderamente conlleva una vida de sacrificio. Por eso nuestro Señor aclara esto, que tenemos que sufrir y ser perseguidos. Si alguien me hubiera predicado a mí en ese tiempo que yo acepté al Señor y me dijera: tienes que sufrir y ser perseguido, yo creo que mejor me regreso y no le entro.
Dice el Señor, prepárate para negarte todo lo que lleva en ti un mundo mundano, un mundo de placer. La gente nos va a clavar en una cruz de ridículo, a una cruz de indiferencia y separación, y lo harán porque todo aquel que acepta al Señor, tenemos hambre de Él, y si nosotros pertenecemos a su iglesia, con seguridad una cruz nos seguirá. El hecho de que la iglesia de Cristo nunca fue aprobada o aceptada por el mundo, y además nunca lo será. Si vivimos para Jesús, no tendremos que separarnos de la compañía de los demás. ¿Por qué? Porque ellos se separarán de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es vivir para Jesús, y de repente te encontrarás o nos encontraremos censurados y rechazados. Nos van a llamar malos, nos van a llamar de todo como en botica, y tenemos que aprender que la iglesia nunca fue aprobada o aceptada por el mundo. Lucas capítulo 6, el versículo 22. Jesús añade: en Lucas capítulo 6, versículo 22, ¿qué nos dice Ramón? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, estamos siendo rechazados en ese momento por el mundo. Si la gente no empieza a ver en nosotros un cambio y empieza a decirnos: ya te lavaron el cerebro, ya no eres de los nuestros, ya perteneces a otro ambiente, y ellos mismos se empiezan a alejar de tu vida, alégrate y gózate, porque el Señor te está diciendo que vas a ser un bienaventurado. Todo aquel que es rechazado, todo aquel que es reprochado por el mundo. Sin embargo, Jesús añade que este es el camino que lleva a la verdadera satisfacción, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Señor Jesús la encontrará, dice Mateo capítulo 16, el versículo 25. En otras palabras, Mateo 16, 25, ¿qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la palabra del Señor. La única forma que nosotros encontraremos un verdadero significado de esta vida es dejándolo todo por nuestro Señor Jesucristo. Entonces verdaderamente encontraremos gozo, paz y satisfacción. Cristo nos dice: mi iglesia no tiene mancha ni arruga. Así que cuando vienes a Jesucristo, debes estar dispuesto a rendir todos tus pecados. Debes rendirlo todo al Señor Jesucristo y morir completamente a tu propio yo, a toda ambición impía y a todo ego. No es fácil. Por fe serás enterrado conmigo, dice Jesucristo, pero yo te levantaré
a una nueva vida. Piensa en lo que significa estar sin mancha y estar sin arruga. Sabemos todos, la mayoría, que es una mancha, pero muy pocos sabemos o saben qué es una arruga. ¿Alguna vez escucharon esto de arruga? Una nueva arruga. Una nueva arruga significa una nueva idea, a un concepto existente. Una arruga, en ese sentido, se aplica a todos aquellos que tratan de mejorar el Evangelio, sugiriendo una forma fácil de obtener el cielo, sin que una entrega total a Jesucristo. Por eso tantas iglesias están abarrotadas, súper llenas. Hay muchas que ya no cabe más la gente, están completamente abarrotadas. ¿Por qué? Porque les han puesto un evangelio simple, sencillo, facilito. Y no es que no condenen las cosas mundanas, sino que no hay una convicción en su corazón verdaderamente lo que es el pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y que nos dijeron, el primer punto que tú tienes que entender es que te tienes que reconocer como pecador. Cuando pasó esto en mi vida, dije yo, pues, pecador, ¿yo de qué? Si no he robado, no he matado, yo soy bueno. Pero cuando el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, puso una convicción de pecado en mi corazón, Santo Dios, empezaron a salir todas las cochinadas y toda la podredumbre. Porque esas son las cosas que llevamos adentro. Mucha gente no puede ver a alguien que tenga algo nuevo porque ya está ardiendo de envidia. No le gusta que la demás gente triunfe, prospere, porque quiere ser él. Aparte, si esa gente es narcotraficante, ha conseguido el dinero de una manera ilícita, no importa, al cabo tiene dinero. Pero tristemente ese dinero es un dinero mal habido. Es un dinero que no viene de Dios, sino viene de Satanás. Porque la palabra de Dios así lo dice, que Él es el príncipe de este mundo. Y el dinero que a través de la gente que trabaja para Satanás, como hechiceros, como adivinos, como curanderos, que hacen negocio, que lucran. Y no quiero hablar más porque no solamente ese tipo de gentes. Dentro de la iglesia se está formando una doctrina de comercialismo, de mercadería, de vender todo, los milagros. Hay lugares donde te dicen, ¿quieres sanidad? ¿Cuánto dinero tienes? Si no hay resultado en tu vida, que no has prosperado, es porque andas mal y no has pagado por esa prosperidad. Qué tristeza verdaderamente que las cosas de Dios se han cambiado. Todas estas son arrugas que están metiendo en la vida del cristiano. Y el Señor quiere una vida realmente sin mancha y sin arruga. Ese es el tipo de evangelio que está siendo predicado hoy en día en muchas iglesias. Hoy los sermones son dirigidos solamente para satisfacer las necesidades de la gente. Pero cuando leo las palabras de Jesús, veo que esta clase de prédica no funciona, no cumple la obra verdadera del Evangelio. Y no me malinterpreten, porque tal vez han de pensar, este hombre empieza a predicar en contra de la palabra de Dios y es un pastor que no
obedece lo que el Señor está pidiendo. Somos llamados a ser exactamente predicadores de la palabra. Pero si solo predicamos a las necesidades de la gente e ignoramos el llamado de Cristo a rendir nuestras vidas, entonces las necesidades verdaderas nunca serán satisfechas. Las palabras de Jesús son claras. Nuestras necesidades son satisfechas al morir al yo mismo, al mí mismo, y al tomar nuestra cruz cada día. Si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y caminar con Jesús y entender que Él es el único. Cuando habló con los religiosos, Jesús de aquel tiempo, que se oponían a Él, les dijo Él mismo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y a Jesús muchas veces le dijeron: todos los milagros que tú haces vienen de Satanás. Son tus amigos los que hacen esos milagros. Y el Señor le dijo: es imposible, porque un reino no puede estar dividido entre sí y puedan hacer las obras del Padre. Nosotros nos hemos dividido de este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Si verdaderamente queremos ser diferentes, si verdaderamente ya empezamos a notar en nuestra vida que ya se nos señala con el dedo, que ya empieza la crítica, que ya no hay aceptación, es que en verdad el Señor está viviendo en tu vida. Y no es fácil, pero la bendición está en que tenemos un lugar preparado allá en el cielo. Jesús nos dijo: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Si creen en mí, crean en el Señor, porque en la casa de mi Señor hay muchas moradas, y ahí donde yo voy también ustedes van a estar. Pero no simplemente es que estés anotado, no simplemente es que tú hayas dicho: yo voté por el Señor Jesús. Si no has cumplido, si no has obedecido, sinceramente no hay cavidad. Señor, en tu nombre predicamos e hicimos muchos milagros. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, va a ser muy triste cuando Él nos diga: no te conocí. Señor, en mi iglesia teníamos unos shows de cantantes, de alabanza, de adoración, de brincos, de saltos. Hacíamos eventos para ayudar a todo mundo y porque pensábamos que esta era la manera. Y la salvación, tristemente, no es por obras. La salvación es por gracia. Y la gracia es un favor de Dios que no lo merecíamos. Primero, aceptemos en nuestro corazón que somos malos para que el Señor nos pueda ayudar. Así como en la AA, Alcohólicos Anónimos. Siempre me gusta hacer esta referencia porque toda la gente que llega ahí dice que no es alcohólica, no tiene la enfermedad del alcoholismo. Yo no soy alcohólico, yo solamente soy un tomador social. Pero mientras no reconozcan que verdaderamente son alcohólicos, no se les va a poder ayudar. En las cosas del Señor es parecido, similar, de la misma manera.
Si no reconocemos que somos pecadores, Dios no va a poder nuestra vida, no va a poder tomar nuestra vida y empezar a trabajar en ella. Es simple, verdaderamente, pero hay que hacerlo de corazón, no solo de palabra. Tenemos que dejarnos guiar. Que el Señor tome el timón de tu vida y empiece a trabajar en esa vida y empieces a ver las maravillas de Dios. De primero se sufre porque tienes que dejar muchas cosas que nos agradan hacer. A la carne le encanta andar de fiesta, de parranda, de tantas cosas. Son las cosas que tenemos que morir a nuestra carne. Señor, te acepto en mi corazón. Reconozco que soy malo, que soy pecador. Reconozco también la obra redentora que has hecho en la cruz. Que tú has permitido que Jesucristo haya sido ofrecido en esta cruz para volverme a unir a ti, Señor. Así como con Adán fui separado de ti, Señor, así con Jesús he vuelto a ser unido a ti. Pero no solamente es volver a estar unido. Tengo que obedecer, Señor. Morir a mi carne. Va a ser muy difícil si yo trato de hacerlo en mi fuerza. Pero si yo entrego mi vida a ti y te digo, Señor, tú gobiérnala, tú llévala, va a ser más sencillo. Porque tú así lo has dicho, que pongamos en ti nuestras cargas, nuestras aflicciones, enfermedades, todo lo que nos pasa en nuestra vida, porque el enemigo apenas nos libra de una y ya viene sobre la otra. No nos va a dejar descansar. Si verdaderamente estamos sirviendo al Señor, nos vendrá una tras otra, pero nuestro Señor nos librará de la misma manera, una tras otra. Si no has empezado a tener en tu vida padecimientos, conflictos, aflicciones, luchas con la carne, verdaderamente sigues igual y no has aceptado en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Puedo entender, Señor, esta palabra que hoy escuchamos, que nos dice, arrepiéntete o perecerás. No queremos perecer, Señor. Lo duro no es morir a la carne. Esa es la muerte primera. Lo difícil es la segunda muerte, que es estar separado de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos, Padre. Y seguimos, Señor, confiando en ti. Porque el camino es largo, porque hay muchas piedras, hay muchos tropiezos. Pero seguimos confiando que tú nos vas a ayudar a seguir adelante, a no dar marcha atrás y a terminar esta obra por la cual estamos aquí, Señor. Multitud de gente no sabe qué es lo que está haciendo aquí en este mundo. Ni siquiera se ha puesto a analizar a qué vine yo a este mundo, por qué nací yo aquí en este planeta Tierra. ¿Por qué Dios permitió esto si Él sabe y me conoce desde muchísimo antes que yo fui hecho en el vientre de mi madre? Fui engendrado en el vientre de mi madre. Cuando nos ponemos a analizar esto, ¿por qué estamos aquí? Si Dios hizo también millones y millones de ángeles y están allá en los cielos, ¿por qué no nos hizo ángeles si ya no venimos a esta tierra? Ni a batallarle, ni a sufrirle, porque Dios quiere que aprendamos. Porque los ángeles quisieron haber experimentado esta salvación de la cual muchos se están perdiendo y no la han puesto en práctica. Señor, gracias te damos por esta reunión y gracias por tu palabra y que toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti en el nombre de nuestro Señor.